Hola, muy buenas noches. República Dominicana ya inicia una nueva entrega de su espacio Consensuando. Inmenso placer estar con todos ustedes. Como siempre, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión. Les estaremos acompañando durante los próximos 60 minutos. Tabaré, bienvenido. Muy buenas noches, Medrano. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Como siempre, un verdadero privilegio tener esta oportunidad de dirigirnos a ustedes a través de esta plataforma comunicacional Consensuando, con más de una década brindando temas de interés nacional e internacional, desmenuzándolo, analizándolo, tratándolo, para tratar de edificarles a todos ustedes en esos importantes temas. Cómo no, nosotros en el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Hemos estado durante prácticamente 2 semanas procurando contar con su presencia y no pudo ser más oportuno, ¿no?, que en esta ocasión poder contar con el licenciado Manolo Pichardo. Él es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo, además es miembro de su dirección política. Muchísimas gracias, Manolo, bienvenido al espacio, muy buenas noches. Gracias, Francisco, por la invitación, Tabaré. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Sabemos del gran sacrificio de esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros, fruto de todas las ocupaciones que les asisten dentro de los compromisos del Partido Fuerza del Pueblo. Quisiéramos de inmediato aprovechar su presencia y tomar una opinión sobre la reciente alocución emitida por el presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional con motivo de su rendición de cuentas número 3 al país. Bueno, lo primero es que pienso que no fue una rendición de cuentas. Y yo creo que nosotros vamos a tener que legislar con relación a ese tema, porque las rendiciones de cuentas se convierten en un acto de campaña y proselitista, como ocurrió en este caso con el presidente de la República, que además parece que es el mismo discurso del primer año, de la primera rendición de cuentas. Parece que él tomó muchísimos de los párrafos de aquella vez y los fue pegando en el segundo y ahora lo ha pegado en la tercera rendición de cuentas. Porque resulta que muchas de las cosas que prometió en su primera rendición de cuentas, porque, bueno, promete, rendición de cuentas es lo que hiciste, bueno, pero él siempre usa el escenario para prometer. Bueno, en la primera rendición de cuentas prometió construcción de hospitales, por ejemplo, el de San Pedro de Macorís, el de San Francisco, prometió la construcción de alguna carretera como la que conectaría Santiago, la nueva Santiago con Puerto Plata, en fin, y luego en la segunda alocución también promete las mismas cosas, y ahora en la tercera, que es prácticamente su despedida, repite las promesas que hizo tanto en la primera como en la segunda. Entonces, el presidente mostró una serie incluso de obras que supuestamente inauguró, pero que ya habían sido incluso inauguradas en otras gestiones, como algunas canchas, que no recuerdo los nombres ahora, que mostró como que la inauguró en este periodo, pero ya la había inaugurado Leonel Fernández. O sea, hace ya 3 periodos de gobierno. Y así una serie de datos confusos que dio. Él no es culpable de todo lo que, porque él hace, o sea, el discurso se hace sobre todas las informaciones que dan sus ministros, y parece que sus ministros le dieron informaciones que no responden a la verdad, y bueno, quedó ante la población muy mal, incluso con el famoso pollo de Index, usando eso como un medio para establecer que los dominicanos y los dominicanos tienen una capacidad de compra mayor que la que tenía el pueblo dominicano en 2012, cuando sale Leonel Fernández de la administración pública. Pero todo el mundo sabe lo que está pasando en la República Dominicana. El salario real ha disminuido. Aunque tú aumentas el salario en términos nominales, pero el salario real ha disminuido. La capacidad de compra del dominicano ha disminuido sustancialmente, y eso se expresa en una inflación que está por el orden del 8, ¿no? A pesar de todas las medidas de corte monetario que se han tomado para reducirla, no se ha logrado reducir la inflación en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo uno evalúa esta intervención del presidente de la República? Bueno, como una alocución
que dibujó un país que no existe y una locución que lo que pretendió fue precisamente eso, plantear un país que no existe de cara a las próximas elecciones, moldeando la opinión pública y con ello tratando de influir en el electorado para reelegirse como él pretende hacer. ¿Cómo no? Bien, realmente cuando uno hace una evaluación de las reacciones históricamente y en todos los gobiernos a los discursos que se da de rendición de cuentas, prácticamente tenemos como una reedición de opiniones reiteradas. Es decir, siempre se hace el planteamiento de que el presidente de la República de turno pinta un país realmente distinto de lo que está aconteciendo. En función de esas cifras económicas que el presidente presentó en su discurso, el partido Fuerza del Pueblo les resta entonces veracidad a esas cifras que presenta el presidente, como las cifras del crecimiento económico o las cifras, por ejemplo, de la inflación. ¿Ustedes no le dan crédito a la certidumbre de esas cifras? Bueno, pero es que el presidente ha admitido que hay un proceso inflacionario bastante alto. O sea, nosotros tenemos inflación por el orden del 8.5, me parece, ¿no? A pesar de todas las medidas de corte monetario para encarecer el dinero, ¿no? Y con el encarecimiento del dinero, obviamente bajarían las mercancías, pero no lo ha logrado. Y ellos lo admiten, y lo admiten los números del propio Banco Central. Pero fíjate tú cómo ellos manipulan las cifras. El presidente dice que hubo un crecimiento de 4 puntos tantos, ¿no? Económico. Muy bien, un crecimiento de 4 puntos y algo. Pero había dicho que nosotros habíamos crecido un 12. Entonces, o fue un rebote estadístico aquello, o la economía se desplomó. Porque de crecer un 12 a crecer un 4 es un desplome de la economía. Entonces, me manipulaste aquella vez la cifra para decirme que crecimos un 12, como en efecto se manipuló, ¿no? Porque todo el mundo sabe que eso fue un rebote estadístico porque la comparación no se hizo con el año en que no había pandemia. Entonces, ahora el presidente reivindica este crecimiento de un 4%, diciendo que ha sido uno de los mayores crecimientos de América Latina. Bueno, la verdad es que hemos crecido un 4, es un crecimiento importante, pero eso está acompañado de una alta inflación. Y a veces no es lo mismo crecimiento económico con ingreso per cápita. A veces tú tienes un crecimiento económico importante, pero el ingreso per cápita baja. Habría que analizar qué dicen las cifras del Banco Central. Eso quiere decir que aunque la economía crece, la gente, en su gran mayoría, no se enriquece, no se beneficia de esas riquezas que se están produciendo. Entonces, el gobierno manipula cifras y en todo caso, aunque crezcamos el 4%, lo cierto es que como él quiso comparar su gobierno con el gobierno de Leonel Fernández, el promedio de crecimiento de los gobiernos de Leonel Fernández fue de 8%. Y estamos hablando de que Leonel gobernó durante una de las mayores crisis que ha tenido el mundo, que fue la crisis de 2008, la crisis financiera que tocó la economía real en 2008. Y bueno, se sorteó esta crisis económica. Nosotros salimos de esa crisis sin mayores daños a la economía de la República Dominicana y la economía siguió creciendo. Y el gobierno del presidente Leonel Fernández siguió invirtiendo. A partir de esa crisis se hizo el metro de Santo Domingo. Se hicieron obras de infraestructura en todo el país, Ahora el gobierno no puede exhibir nada. Habló de más de 200 obras, pero no las puede demostrar. No hay forma de mostrar porque no es cierto. Son números que se brindan en un discurso, pero que en la práctica objetivamente no están. Entonces, no se trata del cliché de siempre, cuando un presidente habla rindiendo cuenta, decir, no llenó las expectativas. No. No se trata de eso, ni nosotros no hablamos de que no llenó las expectativas. Nosotros hemos hecho señalamientos concretos, punto por punto, de las cosas que manipuló y de las cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y bueno, y próximamente es muy probable que nosotros hablemos sobre ese tema con más detalle
en la próxima semana probablemente. ¿Cómo no? Bueno, precisamente ese tema le iba a tocar porque en la locución del presidente, cuando hace el cálculo del poder adquisitivo del salario mínimo para la compra del pollo con la fórmula del índice, pues se trasladó al año 2011 y se fue al año en que Leonel Fernández era presidente, obviando 8 años de gobierno de por medio de Danilo Medina. Es como que se necesitaría, ¿no?, una respuesta de manera particular de esa administración de gobierno. ¿Está la Fuerza del Pueblo trabajando, documentando, buscando las informaciones para dar respuesta de manera específica a ese tema? La tenemos y la vamos a dar. Pero el hecho incluso de que él obviara los gobiernos del PLD de 2011 hacia 2020, se debe a una razón. Él tenía que descalificar a Leonel Fernández. ¿Pero por qué descalificar a Leonel Fernández? Bueno, porque Leonel Fernández es el líder de la oposición. Porque Leonel Fernández que tiene los números para competir con él en las elecciones próximas. Estamos hablando de un empate técnico según todas las encuestas que nosotros tenemos a mano. Todas las que tenemos a mano. Tenemos una bastante fresca del mes de enero, donde habla de, les voy a decir los porcentajes. Leonel Fernández, bueno, el presidente Luis Abinader marca un 38.8%, ¿verdad? Por ciento, y Leonel Fernández un 38.2%. Eso es empate técnico, ¿verdad? Y entonces la respuesta es por eso, porque el hombre está creciendo. Y ni siquiera es por el cuadro del mes de enero, es porque hay un proceso de crecimiento, ¿verdad? Es que Leonel ha venido creciendo de manera permanente y él ha venido disminuyendo en la preferencia del electorado. Que no así, porque la gente a veces confunde la valoración personal con la intención de votos. Él está muy bien valorado en términos personales. Ahora, cuando tú le preguntas si votarías por él, ya la cosa es distinta. Y ahí se presenta, como dije, un virtual empate entre él y el presidente Leonel Fernández. Pero también se da en lo relativo al partido, a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, que en febrero pasado, según la tendencia, marcaba un 13% apenas, frente a un 28% del viejo partido y un 36, más o menos 37 del PRM. El cuadro ha variado. ¿Y cuándo varió? Bueno, hubo un punto como de inflexión que fue entre septiembre y diciembre. Parece que el evento interno del viejo partido no generó el impacto que ellos pensaban que iba a generar. Entonces esa organización política ha declinado y la Fuerza del Pueblo ha pasado al segundo lugar con un 27% y ellos están en un 17%. Y el que pudiera ser el candidato de esa organización, partiendo de ese evento que hicieron, porque no es el candidato, porque la ley, hicieron ese evento fuera de ley, ha bajado y ha disminuido de manera considerable también. Es más, marcaba más cuando era precandidato que ahora que es, diríamos, casi el candidato oficial, porque ha disminuido bastante en la preferencia del electorado y lo que ha hecho es que se ha consolidado la polarización en la República Dominicana entre el presidente de la República y el compañero Leonel Fernández. Profesor, hay un tema que es uno de los principales desafíos que tiene, a nuestro juicio, el Partido Fuerza del Pueblo. El diseño electoral que tenemos de cara a las elecciones del año 2024 tiene una primera etapa, y es la etapa de las elecciones municipales. Se ha dicho de que el Partido Fuerza del Pueblo nunca ha podido tener un crecimiento cónsono con el tamaño que tiene su candidato, que es el expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo pretenden ustedes manejar esa participación de cara a las elecciones municipales que pueden verse como una antesala del resultado en las elecciones presidenciales? Bueno, acabo de decir que la Fuerza del Pueblo ha logrado posicionarse en el segundo lugar, con un 27%, según la encuesta del mes pasado, de enero. Estamos en marzo ya. Y esas encuestas sitúan ya a 10 puntos porcentuales más o menos del PRM a la Fuerza del Pueblo. O sea, es un crecimiento, diríamos, cuasi exponencial y rápido.
una organización política que tiene apenas 3 años y ya desplazó del segundo lugar, y la diferencia es abismal, de un 17 a un 27 del viejo partido. Entonces ya se ha ido consolidando. Y las candidaturas a nivel municipal ya nosotros las estamos definiendo. Hay muchos aspirantes. Nosotros tenemos una página interna en el partido para que se vayan inscribiendo los compañeros que aspiran en las diferentes demarcaciones. Y nosotros tenemos ya en toda la geografía nacional, prácticamente en todas las demarcaciones, aspirantes a alcaldes, a directores, a regidores. Ya no se dice regidor, la ley ahora le llama concejal, vocales, en fin, pero ya en la plataforma que tenemos del partido de inscripción de aspirantes, ya eso está prácticamente definido a nivel nacional. La fortaleza de la Fuerza del Pueblo es tan tal, se lo dice alguien que tiene responsabilidades territoriales, porque no solo soy el secretario de Asuntos Internacionales, sino que tengo responsabilidades en el terreno. Y en el terreno he podido contactar que en muchos lugares hay una clara y evidente presencia de dos fuerzas, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Hay otras organizaciones que han prácticamente desaparecido. No quiero mencionar casos lo voy a mencionar, OCOA, por ejemplo, que era una responsabilidad mía hasta hace poco tiempo. Ahí hay dos partidos, ahí está el PRM de gobierno y ahí está la Fuerza del Pueblo, para competir por todas las posiciones. De hecho, son los partidos que tienen posiciones electivas actualmente, las únicas dos organizaciones. ¿Usted entiende entonces que el Partido Fuerza del Pueblo puede batallar en las elecciones municipales sin necesidad de hacer alianzas? Bueno, eso es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Las alianzas siempre se dan en los procesos electorales, siempre se han dado. No conozco un presidente en la historia electoral de la República Dominicana de los últimos años que haya ganado solo. Siempre hay alianzas. Y hay una cultura, después que las elecciones se dividieron en dos, y de que hay una elección para lo congresual y lo municipal en una fecha, y en fin, se ha dividido, ¿no? Se ha creado la cultura de la alianza. Y nosotros no descartamos que haya alianzas, de hecho, hay conversaciones con algunos partidos que han sido tradicionales aliados del compañero Leonel Fernández. O sea, eso está. Y hay esfuerzo. No sé si ustedes han visto algunas declaraciones de José Fran, que está en esos aprestos, que está conversando para que hagamos un gran frente que encabece la Fuerza del Pueblo. O sea, esas conversaciones se están dando. Bueno, nosotros nos vamos a una primera pausa comercial en esta entrega de Consensuando. Sigue en sintonía. En breve hay más. Así que no le cambien. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, reafirmó el compromiso del Congreso Nacional de continuar trabajando en la política de defensa de la soberanía dominicana. Tenemos el firme compromiso de continuar en la política de defensa de la soberanía nacional, en la cual el pueblo dominicano puede tener la confianza de que en sus manos y en la de este Congreso nunca estará en juego nuestra nacionalidad, y así por siempre mantenemos ondeando con orgullo nuestra bandera tricolor. Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, con motivo de los actos de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, Eduardo Estrella destacó la labor de los senadores y diputados para producir y modificar leyes promulgadas que se encuentran a disposición de la ciudadanía. La ley de extinción de dominio, compromiso que asumimos los presidentes de ambas cámaras, y que es una normativa ya hecha realidad. Como ahora debemos de concluir el proceso del tan esperado Código Penal. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Participa, intégrate y sé parte de las discusiones del Senado de la República con la nueva herramienta Tu Opinión Cuenta.
los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus propuestas o opiniones sobre los proyectos de ley que los senadores trabajan para la nación en las comisiones permanentes, especiales o bicamerales. Solo tienes que dar clic a Tu opinión cuenta en la página web del Senado y aparecerán las iniciativas legislativas que se estudian. Elige la de tu interés. Conocerás los detalles del proyecto de ley y podrás escribir tu propuesta después de completar tu nombre, cédula, correo electrónico y número de contacto. Las iniciativas o opiniones enviadas serán recibidas y procesadas por los senadores para que sean ponderadas en las reuniones de comisiones. Con este instrumento, las personas no tendrán que esperar a asistir a vistas públicas para que sus voces sean escuchadas. ¿Ves qué fácil? Ahora el Senado está más cerca de ti. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Amigos televidentes, estamos de vuelta en esta entrega de Consensuando. Seguimos con esta interesante entrevista en la noche de hoy con el licenciado Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo. Manolo, mire, en días recientes, básicamente en el mes de diciembre, el Poder Ejecutivo sometió ante el Congreso Nacional varias iniciativas legislativas. Entre estas está la ley de trata de migrantes y también de trata de personas. A partir del análisis de esta ley, de parte de diversas personalidades e instituciones, organizaciones políticas, se puso sobre el tapete que la misma tendría aspectos que irían en contra de los intereses nacionales, básicamente en lo relativo a la posibilidad de poder deportar a personas que estén en un estado migratorio irregular. La ley fue retirada y se está en procura de seguir analizando. Saber su opinión en sentido general sobre esta iniciativa de ley y la necesidad de que el país tenga algún tipo de regulación para este tipo de aspectos, el tema de la trata de personas. Bueno, lo que pasa es que ya están las leyes. Nosotros no entendimos por qué el Ejecutivo sometió ese anteproyecto de ley que compromete la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Dominicana. Porque en los principios rectores de esa ley se plantea la no devolución. Y en la no devolución ata las manos al Estado Dominicano para que pueda devolver a su país de origen o de donde llegan a personas que entren de manera irregular a la República Dominicana. Pero es peor, no define bien la ley cuando una persona llega al país como víctima de trata con relación a los que son ilegales irregulares. No está definido. Y eso generaría una confusión de aprobarse esa ley, que habría una avalancha de ciudadanos extranjeros, sobre todo haitianos, que es con quien tenemos presión migratoria hacia la República Dominicana. Y lo agrava aún más el hecho de que la República Dominicana debe comprometerse con no solamente dar refugio, sino dar vivienda, dar asistencia sanitaria, dar asistencia además en formación y educación, y todas diríamos las privilegios que tendría un ciudadano dominicano que no tiene, porque muchos dominicanos ni tienen vivienda, ni tienen acceso a seguridad social, en fin, y carecen de muchas de las cosas que se les ofrecerían a estas personas que llegarían con una situación de irregularidad a la República Dominicana. Entonces, tú me estás primero
comprometiendo la soberanía nacional, comprometiendo la integridad territorial, porque sería una avalancha de personas que vendrían amparados en esa ley. Y por otro lado, castigando al ciudadano dominicano, porque habría un impuesto para financiar a esos refugiados ilegales o indocumentados, ¿verdad? O con estatus irregular, para decirlo de la forma en que se quiere que se diga, en la República Dominicana. Entonces, eso obviamente era un atentado contra, repito, nuestra soberanía, y de ahí el rechazo prácticamente unánime de toda la sociedad. Toda la sociedad se opuso y el gobierno tuvo que retirarla. El canciller insistió en la ley. Después que el Ejecutivo retira el proyecto, el anteproyecto, vemos que el canciller insiste en ella. El presidente Leonel Fernández le desmonta los argumentos en un artículo que publicó. Luego el canciller de nuevo responde para justificar el proyecto ya retirado por aclamación popular, diríamos. Y bueno, y entonces ya la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo hace un documento de respuesta. Luego yo hice un documento también de respuesta y dimos por terminado ese intento de discusión o de debate en torno a una ley que ya estaba fuera diríamos, del Congreso, porque el Poder Ejecutivo había decidido retirarla. Sí, hay un tema que no está vinculado de manera tan directa con eso, pero que yo quiero aprovechar su experiencia, y es el tema que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos sabemos que el Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución el instrumento de adhesión, que fue una carta, me parece que llevada por Flavio Darío Espinal, que en ese momento era embajador, y que a través de esa carta, que no pasó por el Congreso Nacional, no fue ratificada, fue que se le dio competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de hecho nuestro país fue juzgado en varios casos, el caso Narcisazo, el caso de las niñas Jan y Bosico y otros más. Fue juzgado y condenado. Posteriormente, entonces, el Tribunal Constitucional declara no conforme a la Constitución ese instrumento de adhesión. Nuestro país ha quedado en estos momentos en una especie de limbo, porque de cara a nuestro ordenamiento jurídico, nosotros no somos parte de la Corte Interamericana, pero de cara al derecho internacional, supuestamente seguimos siendo parte de la Corte. Algunos sectores han propuesto entonces que se otorgue competencia finalmente a la Corte a través de un instrumento que sea aprobado por el Congreso y de inmediato entonces denunciar para salirnos de esa competencia de la Corte Interamericana, entendiendo de que ya con los criterios que ellos han asumido sería lesivo a la seguridad nacional nosotros permanecer en esa Corte. ¿Qué usted piensa en ese sentido? Lo que pasa es que se supone que no permanecemos, no estamos. Nosotros no somos signatarios de instrumentos. O sea, no somos estados partes. Y como no somos estados partes, no estamos obligados a acatar ninguna de las decisiones o sentencias que emanen de ese tribunal, porque no lo somos. No somos estado parte. Y de hecho, tú lo decías, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde establece que fue inconstitucional que nosotros llegáramos a participar sin una aprobación del Congreso Nacional. Entonces, por lo tanto, lo que allí se diga no puede ser vinculante. En ningún caso puede ser vinculante. Porque si usted no es estado parte de cualquier instrumento del mundo, cualquier decisión que tome respecto a usted no puede ser vinculante. Entonces yo pienso que eso está bastante claro. Manolo, usted participó en esta semana que recién concluye a un encuentro convocado el pasado jueves en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader con el liderazgo político, las organizaciones políticas, para procurar un pacto con relación al tema haitiano.
Nos gustaría saber, partiendo de la experiencia de este encuentro, las perspectivas del mismo, los temas que fueron analizados allá. Se habla de la creación de 4 comisiones y futuros encuentros con el liderazgo nacional. Su valoración en sentido general a este llamado hecho por el Poder Ejecutivo. Bueno, primero quiero aclarar que la Fuerza del Pueblo participó porque se hizo un llamado a toda la dirigencia política, a todos los partidos políticos de la República Dominicana, porque se iba a abordar un tema de soberanía. Bueno, si se va a abordar un tema de soberanía, hay que estar allí, ¿verdad? Es un llamado que nos alarma y decidimos participar, escuchar y ver de qué se trataba. Bueno, de lo que se trata es de dar un diagnóstico de lo que todos sabemos. En Haití hay una crisis, en Haití hay un Estado en proceso de disolución, todo el territorio haitiano está básicamente controlado por pandillas, el crimen organizado es que decide lo que ocurre en ese país, y en fin, entonces, fuera del diagnóstico, nosotros como Fuerza del Pueblo pensábamos que iba a haber un documento base para la discusión. Bueno, y lo que hace el presidente Luis Abinader es que dice, bueno, nosotros tenemos una propuesta para la creación de 4 comisiones o mesas de trabajo, como ya se conoce, ¿no? Que son la de política exterior, definir una política exterior que ya está definida por la ley, definir un control migratorio, control fronterizo e impacto económico de lo que está ocurriendo en Haití. Pero bueno, pensamos que iba a haber algún documento base para estas mesas. No hay documento base, como tampoco lo hubo en el Consejo Económico y Social, que se creó una mesa en la que yo estuve participando en un par de reuniones y se esperó siempre que el convocante presentara un documento para abrir la discusión. Se lo solicitamos en una primera reunión, lo solicitamos en una segunda reunión y no apareció el documento. ¿Por qué no había un documento aquella vez y por qué no hay un documento esta vez? Lo primero es que parece ser que el gobierno, en aquel momento en que se convocó el Consejo Económico y Social, no tenía nada claro y quería mantener a la oposición entretenida debatiendo cosas que al final no iban a llegar a ningún lado. Con relación a esta convocatoria, me parece que lo que procuraba era resolver una situación. O sea, fue una acción de manejo de crisis. Y digo una acción de manejo de crisis porque ante lo que ocurrió con el proyecto de ley de trata, que acabamos de mencionar, un rechazo prácticamente unánime de la sociedad dominicana, prácticamente todos los partidos, la sociedad civil, el dominicano de a pie, todo el mundo rechazó el proyecto de ley porque, como decíamos, comprometía la soberanía nacional. El presidente de la República intentó en el discurso de rendición de cuentas, y por eso lo dejó para el final, ¿no? Y allí dramatizó, allí diría yo, sobreactuó para hablar un poco de la soberanía nacional, con la idea de quitarle impacto al proyecto de ley que habían sometido y que el pueblo había rechazado. ¿Qué ocurrió para mí? Esa intervención no logró impactar en la población y no logró sacar del debate el tema del proyecto de ley, porque la gente siguió en los medios de comunicación, en las redes, hablando del proyecto de ley y acusando abiertamente al gobierno de traidor a la patria. Ese término así se usaba. Los que vemos las redes sabemos que esa expresión se usó mucho. Bueno, como no funcionó, de repente el gobierno entonces convoca a un diálogo para un pacto político nacional. Y bueno, y allí nos encontramos con que en el pacto político tampoco hay nada. 4 comisiones, a ver qué pasa. Y que los partidos se repartan las comisiones y empiecen a discutir cosas para entretenernos, ¿verdad? Y sacamos así el tema de la ley de trata, el gobierno gana tiempo y entonces crea su espacio, diríamos, favorable para el lanzamiento de la reelección del presidente Luis Abinader, que ya abiertamente lo están diciendo, incluso en violación a la ley. Yo he visto vallas anunciando la reelección
del presidente Luis Abinader. He visto también esto que le ponen a los vehículos atrás, propaganda promoviendo al presidente Luis Abinader para la reelección. Lo he visto en los actos públicos, gente con pancartas promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader en violación a la ley. Entonces, quiere tener campo abierto, quiere quitar cualquier ruido que aparezca de rechazo al gobierno para poder, ¿no?, ir de manera fluida en ese proceso de intención para la reelección. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Este tema lo vamos a seguir ampliando, pero después de estos comerciales. Participa, intégrate y sé parte de las discusiones del Senado de la República con la nueva herramienta Tu Opinión Cuenta. Los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus propuestas o opiniones sobre los proyectos de ley que los senadores trabajan para la nación en las comisiones permanentes, especiales o bicamerales. Solo tienes que dar clic a Tu Opinión Cuenta en la página web del Senado y aparecerán las iniciativas legislativas que se estudian. Elige la de tu interés. Conocerás los detalles del proyecto de ley y podrás escribir tu propuesta después de completar tu nombre, cédula, correo electrónico y número de contacto. Las iniciativas o opiniones enviadas serán recibidas y procesadas por los senadores para que sean ponderadas en las reuniones de comisiones. Con este instrumento, las personas no tendrán que esperar a asistir a vistas públicas para que sus voces sean escuchadas. ¿Ves qué fácil? Ahora el Senado está más cerca de ti. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, reafirmó el compromiso del Congreso Nacional de continuar trabajando en la política de defensa de la soberanía dominicana. Tenemos el firme compromiso de continuar en la política de defensa de la soberanía nacional, en la cual el pueblo dominicano puede tener la confianza de que en sus manos y en la de este Congreso nunca estará en juego nuestra nacionalidad y así por siempre mantenemos ondeando con orgullo nuestra bandera tricolor. Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, con motivo a los actos de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, Eduardo Estrella destacó la labor de los senadores y diputados para producir y modificar leyes promulgadas que se encuentran a disposición de la ciudadanía. La ley de extinción de dominio, compromiso que asumimos los presidentes de ambas cámaras y que es una normativa ya hecha realidad. Como ahora debemos de concluir el proceso del tan esperado Código Penal. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y los que sintonizan ahora, les afirmamos que tenemos con nosotros al licenciado Manolo Pichardo, encargado de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Y a propósito de ese cargo que usted ostenta en su partido y de la experiencia internacional que ha tenido a lo largo del tiempo, quisiéramos que nos dé una visión
acerca de esta crisis, no solo internacional, prácticamente mundial, que aqueja el este de Europa. Nos referimos a la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya muchos hablan de que es un conflicto proxy porque prácticamente se estaría utilizando a Ucrania estando detrás la OTAN. ¿Cómo usted ve esa evolución y cuáles serían los pronósticos que usted entiende o las predicciones con respecto a esta crisis? Mira, estamos asistiendo a la reconfiguración del ordenamiento global. Hay un nuevo orden mundial que se avecina. Hay potencias que están emergiendo y hay potencias que están en decadencia. Y la guerra ruso-ucraniana no es una guerra ruso-ucraniana. Es una guerra entre el mundo occidental y el mundo no occidental. Pudiéramos decirlo de otra manera, como se dice ahora, entre el sur global y Occidente. Porque las grandes potencias evidentemente han perdido mercado, han perdido influencia política, han perdido influencia económica. Y otras fuerzas han emergido en el mundo. Está China, por ejemplo, que emerge y amenaza el dominio estadounidense en todos los ámbitos. Ya lo desplazó en el ámbito comercial. Está pendiente desplazarlo en el ámbito del PIB nominal, porque ya lo desplazó en el orden de paridad de compra. Entonces, de lo que se trata es de alcanzarlo en términos de PIB nominal para convertirse en la primera potencia económica del mundo. Hay algunos analistas, y yo señalo en un libro que puse a circular recientemente, que he llamado El desplazamiento del poder global. Hay analistas que incluso se atreven a decir que ya el PIB chino es mayor que el PIB de los Estados Unidos, a pesar de los números. ¿Por qué? Porque el PIB es la representación de todo lo que se produce en un país. Y dicen esos analistas que desde hace mucho, desde que hubo el desmonte de la industria en los Estados Unidos, en Estados Unidos no se produce nada. En Estados Unidos se compra todo lo que se consume. Y lo único que se hace en Estados Unidos es imprimir dólares para llenar el mundo de esa divisa, que ha sido la divisa de intercambio internacional desde los acuerdos de Bretton Woods, desde la final de la Segunda Guerra Mundial hasta estos tiempos, ¿no? Pero que eso también está entrando en crisis. ¿Por qué está entrando en crisis? Bueno, porque ya el dólar no es la moneda de intercambio única. Ya los países se están intercambiando con otras monedas. Por ejemplo, después de las sanciones a Rusia, China y Rusia han decidido intercambiar tanto en rublo como en yuanes. Ya Arabia ha decidido hacer intercambio comercial con China en yuanes. Y Irán sí, ha decidido, en acuerdo con China, hacer intercambios también en sus monedas. Pero los BRICS, que han ido creciendo y que ahora se plantea que otros países se integren al BRICS, hay creo que 15 países que quieren ingresar a los BRICS, países incluso que eran de la órbita occidental, que estaban bajo la órbita de los Estados Unidos, quieren pasar a esos países del BRICS. ¿Qué están planteando los países del BRICS? Intercambiar en monedas, pero no solo intercambiar en sus propias monedas o en crear una moneda común diferente al dólar, como se planteó cuando los acuerdos de Bretton Woods, sino que las monedas de reserva ya no es el dólar de manera exclusiva. Incluso países aliados a los Estados Unidos, muy aliados diría yo, como Israel, ya sus reservas no son exclusivamente en dólares. Mucha gente está recurriendo al oro, claro, pero también está recurriendo a monedas alternativas partiendo de la estabilidad económica y política que hay en esos países, aunque no sean grandes. Entonces, lo que se da en Ucrania es la confrontación de dos mundos, como dije hace un momentito.
Occidente contra el sur global. ¿Y eso en qué terminará? No sabemos, pero lo que estamos viendo en proyección es una escalada en la guerra. China ha intervenido pidiendo un acuerdo, ¿verdad? Estados Unidos y Europa han respondiendo que la salida tiene que ser militar, no diplomática como plantea China. Si hay una salida militar, obviamente que se está planteando una escalada, porque ya incluso se están mandando tanques, los Leopardo, de Europa y de otros lugares, al área de combate. Y se están mandando armas, ya hay una implicación directa de la OTAN, porque son países miembros de la OTAN que están mandando armas. Estados Unidos ha advertido a otros países como China de que no envíen armas a Rusia, porque si envían armas a Rusia habrá consecuencias. Ya ustedes ven cómo el conflicto ruso-ucraniano, que no es ruso-ucraniano, como he dicho, empieza a escalar y puede terminar en una conflagración de carácter global muy peligrosa, porque ya no es ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, donde estallaron, donde Estados Unidos lanzó en Nagasaki y Hiroshima 2 bombas atómicas. Ahora hay un montón de ojivas nucleares capaces, incluso hay algunos misiles hipersónicos que pueden llegar a los Estados Unidos en 3 horas. O sea, misiles invisibles, indetectables, como se les llama, que tiene tanto Rusia como China. Porque el objetivo, quiero aclarar, de Occidente y de Estados Unidos, que es el líder de Occidente, no es Rusia. El objetivo es China. Por eso siempre he dicho, el actor oculto en el conflicto es China. El actor fundamental, oculto, es China. Porque el avance de la OTAN hacia el este, que es una violación a un pacto que se llegó con Mikhail Gorbachev, cuando se firmó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se llegó a un pacto, el secretario de Estado de Estados Unidos de entonces y el presidente Mikhail Gorbachev firmaron de que la OTAN no seguiría avanzando hacia el este, cuestión que se violó 10 años después, cuando los países bálticos pasaron a ser que fueron parte de la Unión Soviética, pasaron a ser parte de la OTAN, pero también Polonia, de los países bálticos, pasó a ser parte de la OTAN y posteriormente ya otras naciones también entraron. Y empezó el cerco hacia el este. Y ese cerco hacia el este es lo que provocó esta situación en principio con Rusia, pero que al final, como he dicho, donde se quiere llegar es más allá del este, ¿verdad? Es llegar al oriente y frenar a China, que va muy rápido, con proyectos como la Franja y la Ruta, que tienen presencia en África, una presencia, diríamos, bastante grande, bastante significativa, donde los Estados Unidos y Europa han perdido todo ese terreno. Pero esa Franja y la Ruta se ha extendido también a América Latina y se ha extendido a parte de Europa, porque Italia es parte de la Franja y la Ruta, ese gran proyecto de obras de infraestructura y de inversión en tecnología que está auspiciando y que está liderando China. Bueno, yo quisiera retomar nuevamente el tema de la convocatoria que hizo el presidente Abinader al liderazgo político con relación al tema haitiano, partiendo de sus expresiones anteriores y viendo de que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana no asistieron a este primer encuentro. Y viendo sus opiniones, nos gustaría saber cuál será la posición de la Fuerza del Pueblo en el futuro con las demás convocatorias que se han dejado plasmadas en este primer encuentro. Bueno, nosotros tenemos los lunes, pasado mañana, la reunión ordinaria de la dirección política, y allí discutiremos si nos mantenemos en esas reuniones o no lo hacemos. Ya yo he emitido una opinión aquí. Siento, aunque no puedo adelantarme lo que va a ocurrir en la dirección política, que probablemente la dirección política se incline por la posición que yo he asumido y que he dicho aquí en este programa por primera vez. Bueno, sé que nos queda ya poco tiempo, ¿no? Casi despidiendo, saber básicamente cómo van los trabajos de cara a sus relaciones internacionales del Partido Fuerza del Pueblo, y usted que tiene esa gran responsabilidad, ¿no? Bueno, muy bien.
Yo creo que en tiempo récord nosotros hemos establecido relaciones con partidos políticos que en el anterior partido donde estábamos nos tomaron muchos años. Y yo digo, no se trata de que está al frente de la Secretaría Internacional Manolo Pichardo, se trata de que la tecnología nos ayuda mucho. Y antes uno tenía que viajar, contactar, ahora nosotros hacemos reuniones por Zoom, o reuniones telemáticas, y podemos contactarnos con los países amigos del mundo entero. Y hemos logrado ya establecer relaciones con países de Europa, con países de América Latina. Incluso acabamos de llegar de un viaje por Estados Unidos donde estuvimos haciendo contactos con líderes políticos estadounidenses. Yo creo que la fuerza del pueblo en 3 años ha logrado unas relaciones internacionales que no lograron otros partidos consolidar en años, ¿verdad? O sea, yo creo que es un gran logro de la fuerza del pueblo, ayudado, obviamente, digo, por el uso de la tecnología. Bueno, Manolo, de verdad que agradecemos la disposición de estar con nosotros durante esta hora completa. Ha sido un excelente programa. Las puertas están abiertas, este espacio es para su orden, o sea que le dejamos una invitación abierta nuevamente. Bueno, gracias y a la orden siempre. Cómo no, a todos ustedes agradecemos la sintonía y la invitación es que continúen con la programación de nuestro canal. Será pues hasta la próxima. Bye.